Es que los glaciares del Pirineo están desapareciendo, se están derritiendo, ya es una realidad debido a las altas temperaturas que estamos viviendo, sobre todo el calor extremo que hemos tenido este verano, fruto del cambio climático. De hecho, según los expertos, estamos ante uno de los peores años para los glaciares del Pirineo. De hecho, muchos de ellos han retrocedido 3 metros de espesor, como es, por ejemplo, el glaciar del Infierno. También el Aneto ha perdido el 24% de su superficie en los últimos 12 años, o el glaciar de la Madadeta, que ha retrocedido, que ha perdido en torno a 64% de su superficie en los últimos 30 años. Un retroceso que es ya imparable, una situación que de seguir así, de seguir a este ritmo, podría provocar la desaparición de estos glaciares en los próximos años. Gracias, Soledad. En cifras, asusta lo que está provocando este cambio climático. Nerea. Asusta en cifras, Miriam, y también asusta en imágenes. Muy atentos a las imágenes que les vamos a mostrar, porque nos plasman a la perfección la evolución de ese deshielo del glaciar del Aneto. Ahí vemos, a través de los años de 1876 a 1920, vamos viendo cómo cada vez hay menos nieve en ese glaciar del Aneto, y fíjense el cambio de 2013 a 2020. Estas son algunas de las imágenes que la Fundación Hospital de Benasque guarda en su archivo y que muestran ese deshielo. Y ahora vamos a ver las cifras que arroja la situación real que atraviesa en estos momentos el glaciar del Aneto. Se trata de uno de los más importantes del sur de Europa y de los más extensos. Y ahí estamos viendo cómo ha perdido entre el año 2011 y el 2020 el 24% de su superficie. Pero ojo, porque también ha disminuido su espesor en 8,5 metros en este mismo periodo, en estos mismos años. Vamos a ver la evolución también en hectáreas en cuanto a la superficie del Aneto. Bueno, la veíamos, en el año 1990 tenía 132 hectáreas, el glaciar del Aneto disminuyó en 2011 a 62 hectáreas y se quedó en 47 hectáreas, que es la que tiene en estos momentos. Y ahí les mostramos la situación de otros glaciares del Pirineo. En los años 1850 había 52 glaciares con unas 2.000 hectáreas, y fíjense, porque lo último que he registrado en el año 2016 tan solo teníamos en el Pirineo en total 19 glaciares en toda la cordillera, con 242 hectáreas. Ahí se ve, Miriam, ese descenso tanto de la superficie de los glaciares como el caso concreto que tenemos del Aneto. Eso es, Nerea. José María Cuchi, geólogo. No hace falta irse muy lejos, al Ártico o a la Antártida, para ver los efectos del cambio climático, sino que sin salir de Aragón lo estamos comprobando, como nos estaba mostrando ahora nuestra compañera Nerea. José Antonio, no sé si nos escucha. Sí. Hola, buenos días. Hola, ¿nos escucha bien, para empezar? Afirmativo. Vale. Estábamos hablando, estamos mostrando en cifras lo que han retrocedido los glaciares en Aragón, cómo la nieve perpetua cada vez es menor en nuestras montañas, y le comentaba que no hacía falta irse al otro lado del mundo, a los polos, para comprobar que los efectos del cambio climático los tenemos casi a las puertas de casa. Efectivamente, y todavía más este año, que con la sequía que tenemos, esto está afectando duramente a todo, al manto nival y a los glaciares en particular. ¿Qué es lo que más preocupa en estos momentos? Porque si miramos hacia el futuro, en 2030 el retroceso todavía será muy superior. Bueno, evidentemente no sabemos qué futuro va a haber, pero todas las proyecciones indican que este proceso que se ha acelerado este último año puede ir a mucho más. De tal forma que algunas de las predicciones que hablaban del 2050 posiblemente son demasiado optimistas. Tenemos como dato que dentro de 30 años habrá un 60% menos de nieve en el Pirineo. ¿Esto es así? Es posible, es altamente posible. Es verdad que el tema de la nieve es uno de los asuntos en que depende de ello mucho de nuestro abastecimiento de agua potable y de agua para riego, y el nivel de estudio es relativamente, vamos a decir, bastante pequeño. Las predicciones, como siempre, el día a día siempre las va modificando. Ojalá sea bueno, pero posiblemente pueden ser incluso a mucho peor.
¿Y este 2022 está siendo uno de los peores años? Evidentemente sí. O sea, en el glaciar del Infierno, que es uno que llevo estudiando desde hace más de 20 años, ha descendido, el espesor medio ha descendido a más de 3 metros. Y, estamos contando estos datos, estas cifras, con cierta impotencia. ¿Qué está en nuestras manos hacer como particulares? Porque tiene que ser un compromiso global de administraciones, de gobiernos, de estados. Muchas conferencias, muchas reuniones, muchos cónclaves, pero ¿se está actuando de verdad? No lo sé. Los datos del panel el famoso ICCP, esos datos son preocupantes. Evidentemente hay que reducir la emisión de CO2 y otros gases invernadero. ¿Es que se está haciendo algo? La respuesta es no. Con lo cual todavía preocupa más el futuro si no se está actuando, por más que lo estén denunciando las asociaciones ecologistas, las entidades comprometidas con el planeta. Tampoco queremos ser catastrofistas ni apocalípticos, pero si no se actúa ya, las consecuencias pueden ser terribles. El panel que he mencionado depende de Naciones Unidas, que como es sabido no es una organización con pintas ecologistas. Es una organización donde hay un grupo muy importante de científicos, pero también hay un muy importante lobby de negacionistas, y algunos los tenemos muy cerquita aquí en Aragón, para los cuales esto simplemente es una situación pasajera que se debe a causas naturales y que a efectos generales, por mucho que uno pueda hacer algo a título personal, como apagar la calefacción o ir en bicicleta, la situación básicamente depende de los grandes productores de energía, de las grandes actividades de generación de combustibles, y esto sinceramente no rechazan en absoluto el tema, las conclusiones de estos paneles. Pues quizá en este momento de revolución energética es crisis igual a oportunidad, el momento de ser más conscientes del mal uso que se está haciendo de la energía, de no derrocharla, de ahorrarla y de plantear esas alternativas renovables. José Antonio. Es posible, pero no hay más que ver el cambio de paradigma que ha supuesto simplemente la guerra de Ucrania. A partir del momento en que hemos pasado o tenemos un proveedor que era Rusia, que era barato y ha dejado de ser fiable, hemos vuelto otra vez. En Alemania están pensando volver a ver otra vez centrales térmicas. No voy a decir China, cuyo impacto de la producción de CO2 es francamente alto y que han negado siempre cualquier participación en el tema de la reducción de emisiones, alegando que ellos han llegado después y, por tanto, que tienen derecho a seguir contaminando lo que antes ha contaminado Europa o Estados Unidos. Sin entrar ya en recordar que hace muy poquito había un presidente negacionista en Estados Unidos. Pues José Antonio Cucchi, geólogo, le agradecemos que haya arrojado luz sobre este fenómeno que nos preocupa y mucho a todos. Un saludo, gracias. Gracias a ustedes. Que vaya todo bien. Bueno, el panorama que pinta el experto es desolador. Es verdad que si hay ya líderes, como mencionaba ahora Trump, negando lo que es evidente, porque no hay más que verlo con nuestros propios ojos, pues cuesta creer que vaya a haber cambios. Es verdad que ese presidente ya no está, ahora hay otro más comprometido, quizá, pero tienen que ser los gobiernos, los estados y quizá, como decimos, ese momento ahora, ¿no?, de tomar las riendas y poder salvar el planeta. Claro, porque es que parece a veces que cuando lo contamos que es inevitable, que estamos diciendo que va a dejar de nevar o que va a nevar un 60% menos de aquí al 2030 y que los glaciares van a desaparecer, como decía el geólogo y como dicen casi todos los expertos, en esta parte del sur de Europa en el 2050 y que serán solo residuales en el Aneto, en Monte Perdido o en la Maladeta, y parece que esto sea algo inevitable, que tengamos que está ocurriendo por gracia divina o por desgracia divina en
este caso, ¿no? Es verdad que este año ha sido el peor de la década en sequía y por lo tanto en inhibición, pero lo fundamental es lo que estaba diciendo el geólogo, que hay una motivación detrás que es conductual, individual y colectiva, que es que o bien se modifica la composición de la atmósfera y se reducen las emisiones de CO2 a causa de los combustibles fósiles, o este proceso probablemente no siga ni estos plazos, sino que se acelere todavía más, ¿no? O sea que esto depende de la actuación, no tanto individual, yo estoy con el experto aquí, que sí que importa de reducir las calefacciones y tal, sino como país, como economía productiva, en el que hay que tomar otras fuentes de energía que no sean los combustibles fósiles. Bueno, Conrad y Diego, muy rápido. Sí, que tenemos que avanzar. Si quieres una reflexión sobre esto. La verdad es que cada vez que uno oye a un experto o ve su opinión, pues es cada vez se incrementa la impotencia, ¿no? El dramatismo, porque es cierto. Pero es que además es que es curioso, porque, bueno, es curioso lo realmente dramático es que en las cumbres del clima, para conseguir que haya una reducción del 0,5% en emisiones del CO2, bueno, es casi imposible alcanzar un pacto con un 0,5, un 1%, un 1,5. Se están planteando metas que además incumplen constantemente y hay gobiernos que ya ni como ha dicho perfectamente el geólogo, como China, que ya ni se suma, no hace ningún tipo de esfuerzo. Con lo cual, es cierto, cuando vemos esas imágenes que habéis ofrecido del aneto del glaciar, es impresionante. Yo este fin de semana, por ejemplo, he estado en Ibón de Plan. Y es que la tierra se está comiendo el Ibón. O sea, es verdad, es decir, es cierto que han faltado lluvias, es un año muy complicado, a lo mejor el año que viene ojalá que no vuelva a ser complicado, pero todo indica que vamos cada vez a peor y que todo este proceso se va acelerando. Y mientras tanto, pues no podemos hacer tampoco nosotros más que pues exigir a nuestros gobiernos que tomen medidas de una vez, pero no sé si habrá tiempo ya para cambiar esta situación. Yo creo que los números hablan por sí solos, el experto ha sido muy claro. No estoy de acuerdo con que nosotros no tengamos decisión, porque creo que esto al final es un cambio de usos y costumbres por parte de todos, y me refiero por parte de los estados, por parte de la industria, por parte de la agricultura y por parte de los consumidores finales, que al final somos los que empujamos a esas industrias también a lo que están realizando a día de hoy. A día de hoy, creo que vamos tarde con todas las medidas, creo que estamos viendo un momento histórico que no nos permite ver la inmediatez que pedimos siempre. Esto dentro de unos años en las escuelas se estudiará como el cambio climático que se ha producido en la Tierra, y lo que sucede aquí es que gana el dinero a cualquier otra necesidad. Las empresas facturan 100 y el año que viene quieren facturar 120, a costa de lo que sea. Nosotros somos consumidores que compramos una camiseta, la tiramos porque mañana vamos a comprar otra vez por 5 euros más barata, y eso es una rueda que continuamente va en detrimento de todo esto, y evidentemente los estados tienen que poner medidas para que los consumidores nos vayamos ajustando en nuestros usos y costumbres, y que las empresas sobre todo tomen medidas con conciencia.